Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 11 de diciembre, miércoles de la segunda semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día miércoles leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 25 al 31. ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Dice el Dios de Israel. Alcen los ojos a lo alto y díganme, ¿quién ha creado todos aquellos astros? Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas y a cada una la llama por su nombre. Tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor que ninguna de ellas desoye su llamado. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Mi suerte se le oculta al Señor, mi causa no le preocupa a mi Dios. ¿Es que no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios, creador en los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden. Los más valientes tropiezan y caen. Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor renuevan sus fuerzas. Les nacen alas como de águila, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Palabra de Dios. Qué importante es la reflexión más profunda a la cual nos lleva la lectura del libro de Isaías que acabamos de hacer, y es la de reconocer a Dios como creador. Cuando yo de verdad reconozco a Dios como creador, hay una consecuencia inevitable: reconocerme a mí mismo como criatura. Esto puede parecer algo muy básico, muy simplón, pero la verdad es que no, es que es sumamente profundo y de hecho es el centro del problema de muchas personas, el no reconocimiento verdadero de que Dios es el creador y de que yo soy su criatura. Cuando yo me sé ubicar, en primer lugar, como criatura, bueno, acepto la condición de ser criatura. Y acepto la condición de que no dependen las cosas de lo que a mí me parece, de lo que a mí me apetece, de lo que yo opino, de lo que yo pienso, de lo que a mí me gustaría. No, mi opinión, mi gusto, mis deseos no son los que determinan la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad ha sido determinada por el Creador. Y yo he sido colocado en la creación por el Creador. Y por eso tengo que, lógicamente, conocer esa creación y aceptarla y aprender a apreciar verdaderamente la creación. Apreciar las cosas como son, no como a mí me gustaría que sean. Esto alcanza tal vez su máxima expresión en nuestros días cuando vemos que hay la pretensión incluso de querer cambiar la sexualidad de las personas sin poder hacerlo. No, es que yo determino si soy hombre o mujer. Sí, hermano mío, tú podrás opinar lo que te dé la gana, pero al final del día no vas a cambiar esa realidad. Pero esto no es el único tema. A partir de este modo de pensar es increíble la cantidad de cosas que no logramos aceptar. Y no logramos aceptar porque no aceptamos al final del día esa condición tan sencilla. Yo soy criatura. Esto por un lado. Y por el otro lado, el creador. Darnos cuenta de lo que significa creer en Dios, que es el creador y que es por tanto aquel que todo lo puede. Fijémonos
en el texto que acabamos de leer del profeta Isaías, ¿con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Esa es la pregunta con la que parte la lectura de hoy. ¿Con quién me van a comparar? Y cuando nosotros analizamos la fe cristiana, cuando analizamos la profundidad de esa fe que viene de la revelación de Dios desde el Antiguo Testamento a través de Abraham y a través de ese pueblo que ha formado a través de Abraham, el pueblo judío, y las verdades de fe de nuestra redención, verdaderamente el cristianismo no es comparable. Cuando nosotros comparamos la fe cristiana con las otras religiones, deberíamos tenerlo muy claro. Es que todas las religiones son iguales. No, hermano mío, no son iguales. No son iguales porque, en primer lugar, no tienen la coherencia y la profundidad que tiene la fe cristiana. Las respuestas más hondas a la existencia del ser humano encuentran respuesta en la fe cristiana, mientras que las otras religiones no van a alcanzar esa profundidad. Tendrán matices de verdad, tendrán matices de efectivamente dar algunas ideas sobre la verdad, pero no en un conjunto tan admirable, no en un conjunto tan armónico como el de la fe cristiana. Por eso, qué importante es decir, yo no puedo comparar a mi Dios con ninguna otra idea que se haya formado a lo largo de la historia, a lo largo de las culturas, a lo largo de las religiones. De verdad, que en la fe cristiana tengo una riqueza que es inagotable. Alcen los ojos a lo alto, continúa diciendo el profeta Isaías. Díganme, ¿quién ha creado todos aquellos astros? Y se enfoca entonces en ese ser creador de Dios. Y Él es quien cuenta y despliega sus ejércitos de estrella, la que los llama por su nombre, es decir, no hay nada desconocido por Dios. Y entonces la pregunta, ¿por qué dices tú Jacob y lo repites tú Israel? Mi suerte se le oculta al Señor, mi causa no le preocupa a mi Dios. Qué profundo es hacernos justamente este cuestionamiento y esta reflexión. ¿De verdad yo creo que no le importo a Dios? ¿De verdad puedo pensar que Dios no conoce mis fatigas, que no conoce mis sufrimientos, que no conoce mis tormentos, que no conoce mis debilidades, que no conoce mis necesidades? No, por supuesto que las conoce. Es increíble cuando una persona te dice, no, pero Dios, ¿cómo va a estar ocupado de una cosa tan pequeña como yo? Ayer justamente reflexionábamos sobre quién soy yo. Yo soy el amado de Dios. Y si no logro entender esto, claro, siempre voy a tener una idea tan lejana de Dios, tan lejana, porque no entiendo que ese amor de Dios es un amor particular y que no es que Dios se le va a acabar el tiempo preocupado por tantas personas. No, a Dios no se le acaba el tiempo, a Dios no se le acaban las capacidades ni las posibilidades. Es que no lo has oído, desde siempre el Señor es Dios, creador aún en los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa, no se fatiga y su inteligencia es insondable. Y por tanto, cuando me acerco al Señor verdaderamente como su criatura, reconociendo su condición de creador, entonces encuentro que Él da vigor al fatigado. Al que no tiene fuerzas le da energía. Los jóvenes se cansan y se rinden. Los más valientes tropiezan y caen. Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor renuevan sus fuerzas. Y entonces qué importante en este tiempo de Adviento leer esta lectura. ¿Por qué? Porque en ese proceso, caminando hacia la Navidad, preparando nuestro corazón, queriendo estar más cerca del Señor, ¿con qué nos enfrentamos? Con el cansancio, con el agotamiento, con la fatiga. Lo profundizaremos todavía más en el Evangelio, pero justamente
En este reconocimiento de quién es Dios, encontramos esa fortaleza. ¿Cómo tengo que hacer? Poniéndome verdaderamente en las manos del Señor, rindiéndome ante Él. En Él tengo que poner mi esperanza. Y entonces renuevo mis fuerzas. Les nacen alas como águilas y corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Yo quiero seguir caminando y quiero seguir caminando lleno de esperanza. El tiempo de Adviento es tiempo de esperanza. Recuerda siempre esa dimensión en la cual nos movemos en el tiempo de Adviento. Nos preparamos para celebrar la Navidad, que significa recordar la primera venida del Señor, contemplar que el Verbo de Dios se ha hecho carne y ha venido a salvarnos. ¿Para qué? Para que a través de esa seguridad de la primera venida del Señor, esperemos su segunda venida. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: «Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera». Palabra del Señor. Una de las fórmulas más claras y evidentes que hay de vivir lo que acabamos de leer en el Evangelio es justamente acudir al sacramento de la confesión. En el sacramento de la confesión, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos justamente ese alivio a nuestra carga. Qué hermoso es escuchar a una persona confesar sus pecados y manifestar: ¡qué alivio! ¡Qué alivio tengo de haber confesado mis pecados! ¡Qué alivio tengo de haber confiado en el Señor y ahora experimentar su misericordia! No la empieza a experimentar después, la empieza a experimentar ya en el momento de la confesión, ya en el momento que ha puesto en las manos del Señor sus pecados. Qué importante es por eso recordar en qué consiste la profundidad de la confesión, porque muchas personas se confunden. A veces acuden al sacramento de la confesión sin recapacitar, sin reflexionar profundamente en lo que estamos haciendo, y otras, lamentablemente, no acuden al sacramento de la confesión porque no entienden para nada la profundidad de lo que estamos haciendo en el sacramento de la confesión. Se piensa erróneamente que en la confesión lo que sucede es que se borran mis pecados, que desaparecen. Algunos incluso tienden a comparar no solo el sacramento de la confesión, sino todos los sacramentos con un acto de magia. Y entonces los pecados en la confesión se esfuman, hacen puff, desaparecen. Y esto no es lo que sucede en la confesión. En la confesión lo que sucede es algo mucho más simple y sencillo. Se produce en la confesión un cambio de título de propiedad. Yo he pecado, por eso el reconocimiento de mis pecados, por mi culpa, y por eso es tan penoso cuando una persona entra en el confesionario a justificarse. Por eso es tan penoso cuando una persona entra al confesionario a pretender echarle la culpa a otros. No, yo entro al confesionario en primer lugar a reconocer mi culpa. Yo he cometido este pecado y por tanto la responsabilidad de ese pecado, ¿a quién le corresponde? A mí. Es mía. Yo he optado, yo he tomado una libre decisión y he pecado. Este pecado, por tanto, es mío. ¿Quién es su propietario? Yo. ¿Quién es responsable de él? Yo. ¿Quién tiene que pagar por él? Yo. ¿Y con qué?
¿Con qué vas a pagarle a Dios en reparación por tus pecados? Y ahí es donde encontramos la imposibilidad. No, yo no puedo hacerlo. No tengo nada que ofrecerle a Dios en reparación por mis pecados. Y entonces, ¿quién va a salvarme? Cristo nuestro Señor, que es el Salvador. Por eso es que no existe la autosalvación. Existe el Salvador. ¿Y qué es lo que sucede entonces en la confesión? Que yo le entrego, confesando, diciendo, este es mi pecado. Lo que estoy haciendo es entregándoselo al Señor. Mío es mi pecado. Pero como yo no tengo nada que ofrecer, yo no tengo con qué pagarlo, te lo entrego a ti. Porque tú me has ofrecido pagarlo por mí y ya lo has hecho en la cruz. Sí, el Señor ya ha pagado por nuestros pecados en la cruz, pero resulta que el Señor no nos quita nuestros pecados. Es decir, no nos los roba. No va a actuar en contra de mi libertad. Si yo quiero retener mi pecado y guardármelo para mí, Él no va a arrebatarlo porque no es un ladrón. Pero yo en la confesión lo que hago es entregárselo. Cambia de propietario. Y Él está dispuesto a ser propietario de tus pecados, de mis pecados. Pero siempre y cuando se cumpla la única condición inevitable, que tú y yo se los entreguemos, porque no nos los va a robar, porque no es un ladrón. ¿Y qué se produce entonces en ese momento? El alivio. El alivio de sentir efectivamente que ese peso que yo cargaba, ya no lo cargo. Ahora entonces podemos entender las palabras del Señor. Vengan a mí, vengan a confesarse. Todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Sí, Señor, yo tengo mi carga, la carga de mis pecados. Y estoy agotado por estos pecados. ¿Por qué? Porque me esclavizan. Y siempre soy más esclavo. Estoy agobiado por esta carga porque además no encuentro un modo de deshacerme de ella. ¿Y qué nos dice el Señor? Yo los aliviaré. ¿Qué tengo que hacer? Tomar su yugo sobre mí. Aprender de Él. A ser manso y humilde de corazón. Fíjate bien en estas palabras, manso y humilde de corazón. Cuando tú escuchas a una persona que te dice, por ejemplo, ay, ¿yo por qué me tengo que confesar con un hombre que es pecador igual que yo? Por humildad. Porque si Cristo se humilló en la cruz por mí, yo también, para participar de la redención de mis pecados, me humillo junto a Él. Si Él ha tenido que humillarse en la cruz, bueno, yo me voy a humillar también delante de un hombre pecador como yo y voy a confesar mis pecados. Sí, es un acto de humillación. ¿Por qué? Porque aprendo del corazón de Cristo que es manso y humilde. Y entonces encuentro descanso. ¿Por qué? Porque el yugo del Señor es suave y su carga es ligera. Porque entonces me doy cuenta que por más que me moría de vergüenza, por más que me moría de miedo, por más que mi orgullo me decía, no, yo no tengo por qué estar confesándome, resulta que era facilísimo, que ese yugo que parecía en alguna imaginación un yugo insoportable, no, era un yugo suave, era una carga ligera, que no era tan difícil de hacer. Tiempo de Adviento, tiempo de preparación, tiempo de, lógicamente, buscar una confesión profunda, haciendo un examen de conciencia profundo, no quedarnos en la superficialidad, no, querer botar todos nuestros pecados y aprovechar para pedirle al Señor, Señor, si yo no me he dado cuenta y no he confesado algún pecado durante mi vida, ponlo delante de mis ojos para que yo también te lo pueda entregar a ti, porque quiero ese alivio que me ofreces. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.